Bueno, nosotros somos el equipo 5. Nosotros vamos a hablar lo que es la geología estructural, todo lo que abarca este tema, desde qué es geología estructural, desde estructuras primarias, secundarias, fallas, lo que es una falla, tipos de fallas, qué son las diaclasas, el tipo de diaclasas, esfuerzo, deformación, tipo de esfuerzos, pliegues, partes, tipos de pliegues, deformaciones, deformación frágiles, deformación dúctiles. Bueno, pues entre otros temas, subtemas que vamos a abordar en esta exposición. El equipo 5 está conformado por Ramírez Rodrigo Alejandro, Rodríguez Ferrer Jesús y Plaza Mata Fernando y su servidor Pérez Venegas Daniel Alberto. Y bueno, pues vamos a comenzar por lo que es, qué es la geología estructural. Bueno, pues la geología estructural que trata sobre la descripción y análisis de las formas y relaciones entre las masas rocosas, pues abarca estudios entre estructuras primarias adquiridas en la génesis de la roca y estructuras secundarias que se producen por una deformación posterior. Eh, Prácticamente es desde qué es la geometría, la posición de las rocas, su estructura de las rocas, qué componentes conforman, todo eso abarca lo que es la geología estructural y pues es de suma importancia para todas las ingenierías en ciencias de la Tierra, ya que pues nos da un conocimiento más amplio de las rocas y lo que generan, desde pues, ingeniería petrolera, ingeniería en minas, ingeniería en geología, hasta ingeniería civil, ya que pues puede ser como una herramienta de prevención para la edificación de puentes, carreteras, pues sirve para prevenir y saber eh, en qué áreas están sujetas a una consecuencia, ¿no? Prácticamente eso es lo que vamos a abordar, primeramente lo que es una estructura primaria, que pues bueno, se originan simultáneamente a la formación de las rocas como resultado de su depósito o su desplazamiento. Son características genéticas de las rocas, por lo que las características que las distinguen están presentes ante la deformación. Las estructuras primarias pueden ocurrir en rocas sedimentarias y en rocas ígneas. Bueno, aunque no es el principal tema importante para lo que es geología estructural, pues nos sirve y sí es desde suma importancia esta parte, ya que nos permite identificar las evidencias en las estructuras secundarias. ¿Qué son las estructuras secundarias? Bueno, pues son aquellas estructuras geológicas que adquieren las rocas posteriormente a su litificación como respuesta a un estado de esfuerzo y por cambios en la temperatura. Los cambios que experimenta la roca son irreversibles y se expresan como la deformación o metamorfismo. Las estructuras secundarias que pueden desarrollar tanto en rocas ígneas como sedimentarias o metamórficas, pues sus características finales dependen de diversos factores. Entre uno de ellos, pues es la propia naturaleza de las rocas sujetas al proceso de formación. En estas, pues hay dos principales agentes que son responsables de la formación de las estructuras secundarias, que son la tectónica y la gravedad. Ahora vamos a hablar de lo que son las fallas y tipos de fallas. Pues bueno, ¿qué es una falla? Pues una falla es una ruptura que se presenta en las rocas a lo largo del tiempo, de las cuales han tenido lugar un movimiento o un desplazamiento. Existen varios tipos de fallas, como son las fallas planares, fallas lístricas y fallas de flor.
pero principalmente nos vamos a enfocar en este tipo de fallas, que son tres, que son fallas normales, falla de inversas y fallas de desplazamientos de rumbo. Bueno, pues ahí es una gráficamente lo que es cada una de ellas. Y pues la falla normal son aquellas fallas en las que el bloque de techo se desplazan hacia abajo en relación con el bloque de muro, cuando la roca sobre el plano de falla, que es el plano formado por el movimiento relativo de bloque, se mueve hacia abajo en relación con las rocas del pie. Se producen esfuerzos tensionales que separan la corteza y provocan un levantamiento, y el cual induce a que la superficie se estire o se quiebre. Esa es una. Bueno, la otra sería la falla de inversa, que, que estas son las que provocan un levantamiento de suelo, que es decir, que el bloque que está encima del plano de falla sube con respecto al bloque que está debajo del plano, que es pues, el piso, y se le llama inversa porque las fuerzas que generan son comprensivas. Quiere decir que empujan un bloque sobre el otro y hacen subir el bloque rocoso por el plano inclinado de la fractura. Un ejemplo claro, pues, es el terremoto que ocurrió en Costa Rica, que es el terremoto de Limón en 1991, que generó un levantamiento de 1 metro de la costa y se le denomina inversas a los que tienen empuzamientos superiores a 45 grados, un ángulo de 45 grados o mayores, y las fallas de alto ángulo son de casi aproximadamente 90 grados, pues suelen ser pequeñas en sus desplazamientos, ya que serían, o sea, son desplazamientos en centímetros, que son muy pequeños. Y por último está la falla de rumbo, de desplazamiento de rumbo, que son un tipo de falla en la cual el movimiento se genera en paralelo al rumbo de la superficie de falla y los bloques se desplazan lateralmente uno respecto al otro. Un ejemplo claro es la falla de San Andrés, donde la ciudad de San Francisco se mueve hacia el este, mientras que la ciudad de Los Ángeles se mueve del lado opuesto, hacia el oeste. Y de manera, conforme pasa el tiempo, pues se van juntando y se van acercando estas ciudades una de otra. Ahora vamos a hablar de lo que son las diasclasas. Bueno, pues las diasclasas son discontinuidades o fracturas, las cuales son solamente producto de la tensión y no involucran un movimiento relativo entre bloques. Y existen tres tipos de diaclasas, donde es la fisura de enfriamiento, que estas se originan durante el enfriamiento de una roca magmáticas. Están las grietas de desecación, que se originan durante la desecación de un barro o un lodo bajo condiciones atmosféricas determinadas. Y las fisuras de tensión gravitacionales, que son las que se producen sobre estratos inclinados. Ahora vamos a hablar sobre el esfuerzo y la deformación, donde el esfuerzo es la cantidad de fuerza que actúa sobre una unidad de roca para cambiar su forma o volumen, o pueden ser ambas. La deformación precisamente es eso, el cambio de forma o volumen que se produce a partir de un esfuerzo. Estos conceptos son de suma importancia para entender o lograr comprender lo que es la geología estructural en los temas que a continuación van a decir cada uno de mis compañeros. Este, pues de mi parte sería todo lo que voy a abordar en este tema y dejo a mi siguiente compañero. Hola, mi nombre es Fernando y yo les voy a hablar sobre pliegues.
Primero tenemos la definición. El plegamiento o pliegue es una deformación de las rocas generalmente sedimentarias, en la que elementos de carácter horizontal, como los estratos o los planos de esquitosidad, en el caso de las rocas metamórficas, quedan curvados formando ondulaciones alargadas y de direcciones más o menos paralelas entre sí. Siguiente, por favor. Los pliegues se originan por esfuerzos de compresión sobre las rocas que no llegan a romperlas. En cambio, cuando sí lo hacen, se forman las llamadas fallas. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen que la línea roja que parte desde nuestro lado izquierdo es un pliegue, y la línea que tenemos del lado derecho es una falla. Sí, siguiente. En la naturaleza los pliegues aparecen en una gran variedad de tamaños. Más allá de la diferencia de tamaños, la mayoría de los pliegues se producen como consecuencia de esfuerzos compresivos que provocan el acortamiento y engrosamiento de la corteza. Siguiente. Si lo ponemos en un rango de escalas, por así decirlo, tenemos desde que un pliegue puede estar del tamaño de una montaña hasta una fotomicrografía de una piedra de esquisto, en donde también podemos apreciar pues los diferentes pliegues. Siguiente, por favor. Tenemos su geometría y nomenclatura. Desde el punto de vista geológico, los pliegues son estructuras que involucran aspectos litológicos, geométricos y estratigráficos cronológicos. Se componen de varias partes de los que los caracterizan: el flanco, la cresta, valle, punto de Charnel, línea de Charnel, superficie de Charnel, longitud de onda, amplitud de onda, eje y punto de inflexión. Siguiente, por favor. Aquí tenemos desglosado pues lo que sería cada uno. El flanco o el limbo es la superficie de uno de los lados del pliegue. Cada pliegue tiene dos flancos. La cresta es el punto más alto de la superficie plegada. El valle es el punto más bajo de la superficie plegada. El punto de Charnel es el punto de máxima curvatura del pliegue. La línea de Charnel es la línea que une los puntos de máxima curvatura de un pliegue y pasa por los puntos de Charnel. Y la superficie o plano de Charnel, que también se le puede conocer como plano axial, es superficie que contiene las líneas de Charnel en un pliegue en un mismo plano estructural. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo y tenemos como más gráfico en donde podemos encontrar cada uno: el flanco, el plano axial, la cresta, la línea de Charnel, el punto de inflexión, el valle. Siguiente, por favor. Tenemos la clasificación de pliegues por la geometría de sus crestas. En esta clasificación es descriptiva y se basa en la geometría de sus crestas y o valles, bien sean angulares o redondeadas. Tenemos diferentes, que uno sería el pliegue de King, que pliegues con flancos planos, con crestas y valles completamente angulares. Los flancos de un pliegue King son de diferente longitud, por lo que son asimétricos. Tenemos también los pliegues Chevron, que son pliegues con flancos planos, con crestas y valles completamente angulares, con flancos simétricos. Tenemos los pliegues de caja, que son pliegues con crestas y valles angulares, en forma de grecas, con ángulos aproximadamente de hasta 90 grados. Pliegues cilíndricos, pliegues con crestas y valles redondeados, semejando una superficie cilíndrica. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos unos pequeños ejemplos de el pliegue de Chevron, el pliegue King. Siguiente. El pliegue de caja y otros. Siguiente, por favor. Tenemos también la clasificación de pliegues por su simetría. Un pliegue simétrico cuando ambos flancos tienen la misma inclinación, ochado, respecto al plano de Charnel. Cuando uno de ellos tiene mayor inclinación que otro, es asimétrico. Si ambos flancos se inclinan a la misma dirección, es un pliegue volcado. Siguiente, por favor.
Y también aquí tenemos una imagen en donde podemos diferenciarlos, que es el pliegue simétrico, el pliegue asimétrico y el pliegue volcado, que vemos que está torcido. Siguiente, por favor. Y tenemos los tipos de pliegue. Los pliegues se pueden clasificar atendiendo a varias características. Por la disposición de sus capas según antigüedad, que son como a los anticlinales. Los estratos son más antiguos cuando más cerca estén del núcleo. El pliegue es convexo hacia arriba siempre que no se haya invertido su posición por causas tectónicas. Tenemos también las inclinales. Los estratos son más jóvenes cuanto más cerca están del núcleo. El pliegue es cóncavo hacia arriba siempre que no se haya invertido su posición por causas tectónicas. Siguiente, por favor. Por su forma, el pliegue es convexo hacia arriba. Todo pliegue antiforme de primera generación es anticlinal y sinforme, el pliegue es cóncavo hacia arriba o convexo hacia abajo. Todo pliegue sinforme de primera generación es un sinclinal. Siguiente, por favor. Pliegues de primera generación, por su génesis, son los pliegues originales de un orogeno y pliegues de sucesivas generaciones. Son plegamientos de los propios pliegues, se los pueden estudiar gracias al fenómeno de foliación. Son los causantes de cambios de relación forma-antigüedad de las capas en los pliegues. Perdón. Sí, siguiente. También los tenemos por su simetría, simétricos respecto al plano axial, asimétricos respecto del plano axial, por el espesor de sus capas, isopacos, sus capas tienen un espesor uniforme, anisopacos, sus capas no tienen un espesor uniforme. Siguiente. Por la inclinación del plano axial, rectos, el plano axial se encuentra en posición vertical, inclinados o tumbados, el plano axial se encuentra inclinado, recumbentes, el plano axial se encuentra muy inclinado u horizontal. En estos casos se puede producir una inversión del registro estratigráfico. Siguiente, por favor. Por el ángulo que forman sus flancos, que son isoclinales, sus flancos son paralelos, apretados, los flancos forman un ángulo agudo, suaves, los flancos forman un ángulo obtuso. Siguiente. Y bueno, aquí también tenemos un ejemplo de los diferentes tipos de pliegue que podemos tener en la vida cotidiana. Bueno, por ejemplo, en montañas, piedras, y hasta en a lo mejor pequeños granos de, de arena. Cuando hacen una fotomicrografía, se puede apreciar también. De mi parte sería todo y pues seguiría mi compañero. Hola, yo les voy a hablar sobre lo que es el esfuerzo. Para empezar, el esfuerzo es la cantidad de fuerza aplicada sobre una área determinada. Es una medida de cuán concentrada es la fuerza. El esfuerzo en sí, en términos físicos, se divide en dos. El esfuerzo uniforme, que viene de todas las direcciones, también llamado presión de confinamiento, y puede producir un cambio de volumen. Y el otro sería esfuerzo aplicado en una manera no uniforme, o también llamado esfuerzo diferencial. Este tipo de esfuerzo es el que se aplica en todo lo que vamos a ver de forma geológica. Todos los siguientes esfuerzos que vamos a ver, que vemos de manera geológica, van a ser esfuerzos del tipo diferencial. Estos pueden producir un cambio de forma. Cabe aclarar que el esfuerzo y la deformación no es lo mismo. El esfuerzo es, como ya dije, la cantidad de fuerza que actúa sobre una unidad para cambiar su forma, y la deformación es el resultado de dicha fuerza. Los tipos de esfuerzo que vamos a ver es el de compresión,
extensión y el de cizalla. Iniciamos con el de compresión. Para todos estos esfuerzos diferenciales, los cuales resultan del movimiento de placas tectónicas, los cuales iniciamos con el esfuerzo compresivo, es cuando las fuerzas son dirigidas en forma opuesta, en que actúan con dirección opuesta una respecto a otra, al mismo tiempo, se le llama esfuerzo compresivo. Y a lo que me refiero es cómo se ve que las placas tectónicas colisionan entre sí. Lo que puede provocar este esfuerzo también en la corteza terrestre es el acostamiento de esta misma, como se puede ver en la imagen, el acostamiento de esta de manera horizontalmente y se engrose verticalmente. Este esfuerzo también es causante por las fallas, este esfuerzo también causa fallas inversas y algunas zonas de subducción, y este esfuerzo está más que nada relacionado a las placas tectónicas cuando están convergiendo, las placas tectónicas convergentes. Por otro lado, las fuerzas son, siguiente, por favor. Por otro lado, cuando las fuerzas son dirigidas, cuando actúan de dirección opuesta unas respecto a otras, provocan el esfuerzo conocido como esfuerzo extensivo o de tensión. Diferente al primero, cuando están divergiendo las placas, o sea, que está relacionado a las placas divergentes, provocan que las rocas se alarguen horizontalmente y que se alarguen verticalmente, como se puede ver en la imagen. Contrariamente al anterior esfuerzo, este es el causante de las fallas normales y causan zonas de abducción. Para finalizar, con estos tres tipos, el último, las fuerzas dirigidas en sentido opuesto actúan en sentido opuesto con una respecto a la otra a lo largo de una superficie que provocan que las rocas se cizallen. Por eso este esfuerzo se llama esfuerzo de cizalla. El cizallamiento es el estrés resultante de fuerzas aplicadas que causa que dos partes contiguas de un cuerpo o dos cuerpos se deslicen uno respecto al otro en dirección paralela a su plano de contacto, como se puede ver en la imagen de cómo se van separando por la aplicación de dichas fuerzas. No es diferente a los primeros dos esfuerzos vistos, ya que igual cuenta con una falla, con su propia falla, la cual se llama falla de rumbo o falla de cizalla. Y bueno, sí, en cuestión de deformación, que es el resultado de, bueno, es el resultado de los diversos esfuerzos que ya vimos. La deformación es el resultado en las rocas de todos estos tipos de esfuerzos. La deformación en sí, en este término, son los cambios de tamaño, forma, orientación o posición de un cuerpo de rocas y todos los tipos de estructuras y todo lo relacionado sobre deformación se verá enseguida, y por mi parte sería todo. Bueno, yo les voy a hablar sobre las deformaciones. Como lo dijo mi compañero, es lo que sufre la roca y debido a las deformaciones se pueden tener pliegues o fallas. Un tipo de deformación sería la deformación elástica, la cual es aquella en la que los cambios son reversibles antes de llegar al límite elástico. Una vez sobrepasado ese límite, las rocas se deforman plásticamente o se fracturan. Para entenderlo, como lo vemos en la imagen, tenemos una liga. Si la liga la dejamos en una superficie, va a tener una forma. Podemos estirarla tanto como podamos antes de llegar al límite elástico. Si sobrepasamos ese límite, se va a romper la liga. Es lo mismo que pasa con la deformación elástica. Llega al límite y una vez que llega a ese límite, puede volver a su forma original.
Tenemos también la deformación plástica, la cual es el cambio causado por el esfuerzo de las placas tectónicas, y en este caso sus cambios son permanentes en forma y tamaño, que no se recobran cuando los esfuerzos son removidos. Tenemos los pliegues y podemos ver que por más que pase el tiempo, ya no van a volver a su forma original, a diferencia de la deformación elástica. Por otro lado, tenemos también la deformación frágil. Mientras que en la deformación elástica no llegamos al límite elástico, y en la deformación plástica sí llegamos a él, en la deformación frágil vamos a sobrepasar ese límite. ¿Por qué? Porque esta deformación provoca en la estructura una pérdida de cohesión bajo la influencia de los esfuerzos de las placas, lo que al final provoca que dicha estructura tenga una ruptura. Entonces podemos encontrar pliegues en las deformaciones plásticas y fallas en las deformaciones frágiles. Tenemos también factores de deformación. ¿Y cuáles son estos factores? Uno de esos factores es la temperatura. El incremento de la temperatura resultará en la disminución de la resistencia del material, que en este caso es la roca, y en un aumento de su ductilidad antes de que éste pueda llegar a fracturarse. Por otro lado, una disminución de la temperatura producirá el efecto contrario, es decir, el material aumentará su resistencia e incrementará su fragilidad. Además de la temperatura, tenemos la presión. En la presión, el incremento de presión resultará en el aumento de la resistencia del material y de su ductilidad antes de que éste pueda llegar a fracturarse, como lo vimos en la temperatura, que es más o menos similar, pero una disminución de la presión producirá el efecto contrario, es decir, el material disminuirá su resistencia e igualmente incrementará su fragilidad. Otro factor es el tiempo y la velocidad, o la tasa de deformación. ¿Qué es la tasa de deformación? Se define como la deformación sufrida por un material en un tiempo dado a una velocidad dada. Es decir, que cuando la tasa aumenta y tenemos mayor velocidad y menor tiempo, la resistencia del material tiende a aumentar, aumentando su tendencia a deformarse frágilmente, es decir, tener una falla. Contrariamente, una baja tasa de deformación, menor velocidad y mayor tiempo hacen que la resistencia del material tienda a disminuir, facilitando la deformación interna y una deformación dúctil, o sea, un pliegue. ¿Cómo se deforman las rocas y el efecto del tipo de roca en la deformación? Bueno, como vimos, para tener una deformación en la roca se necesita de pequeños esfuerzos aplicados durante largos intervalos de tiempo geológico. Y como vimos anteriormente, si el esfuerzo lo hacemos en menor tiempo, pero a una mayor velocidad, lo que vamos a ocasionar va a ser una falla. En cambio, si se hace a un largo intervalo de tiempo y poca velocidad, vamos a tener un pliegue. Algunas rocas son más resistentes que otras para tener deformaciones, y tenemos de dos tipos, competentes e incompetentes. Las competentes son las rocas que se deforman solo bajo grandes esfuerzos, y las incompetentes son rocas que se deforman bajo esfuerzos moderados o bajos. Y eso es todo por mi parte. Para concluir este tema, les hablaremos sobre la cartografía de las estructuras geológicas. Y como vimos en las anteriores diapositivas, la deformación puede llegar a causar estructuras de diferente escala. Y los encargados de ver todo esto son los geólogos estructurales, los cuales buscan identificar las principales estructuras geológicas en una región. Para la cartografía geológica, los geólogos resultan de mucha mayor facilidad cuando los estratos afloran en la superficie.
Todo esto gracias a la depositación en forma horizontal de los sedimentos, por lo que al final el geólogo puede concluir que dicha área no ha experimentado alguna modificación estructural, o sea que no se pueden encontrar diversas estructuras que se han mencionado anteriormente. Pero por otro lado, si sus estratos están inclinados, doblados o rotos, que vendrían siendo las estructuras que se han mencionado a lo largo de toda esta exposición, que serían las fallas y los pliegues, esto indica que se produjo un periodo de formación después de la depositación, a lo que vendrían siendo las estructuras secundarias. Incluso después de esto, muchas de estas estructuras son tan grandes que desde una zona concreta solo puede verse una pequeña porción, y en muchas situaciones la mayor parte de las capas está cubierta por vegetación o sedimentos recientemente llegados a ahí. Para la reconstrucción geológica, se utiliza la parte del sustrato de la roca que aflora en la superficie. Incluso pese a las anteriores dificultades del afloramiento, que hay vegetación y la pequeña cantidad que se puede estudiar de toda una estructura, se ha podido reconstruir la orientación y las formas de dichas estructuras. Los geólogos, para saber la orientación de una formación, usan como herramienta dos medidas, las cuales son la dirección o rumbo. La dirección o rumbo la dirección o rumbo es el ángulo entre el norte magnético y la línea obtenida de la intersección entre un plano horizontal y el plano del estrato que queremos medir. Por otro lado, el buzamiento es la inclinación de un estrato geológico respecto a un plano horizontal. El buzamiento incluye tanto el ángulo de inclinación como la dirección hacia la cual el estrato está inclinado. ¿Puedes regresar, por favor? Como el buzamiento incluye tanto el ángulo y la inclinación de la dirección hacia el cual el estrato está inclinado, como por ejemplo, de manera sencilla, podemos visualizar el buzamiento imaginando tirar agua descendiente por el estrato rocoso según una línea paralela al buzamiento. En este ejemplo, la anterior, por favor. En este ejemplo, su rumbo o dirección del estrato es de aproximadamente 45 grados el plano del cual abro para sacar el rumbo es el plano azul, que se puede ver en el ejemplo, y la brújula se pone en donde está mirando hacia el norte magnético, y hay unas brújulas especiales, las cuales te indican los grados. Y en este ejemplo, aproximadamente serían 75 grados hacia el este. Por otro lado, para el buzamiento, se mira la dirección de donde está cayendo el agua, esa se denomina como la dirección de buzamiento, y el ángulo entre el plano imaginario que hemos creado sobre el estrato es aproximadamente 30 grados. Siguiente, por favor. La importancia de medir el buzamiento y el rumbo entre estratos rocosos para luego reportar datos estructurales en un mapa topográfico, como es este ejemplo. A partir de la orientación de los estratos se puede definir la orientación y la forma de las estructuras geológicas. Y este es un ejemplo de dicho mapa topográfico que pueden llegar a hacer algunos geólogos. Por mi parte igual sería todo. Bueno, y en conclusión, pues
creo que la geología estructural pues es muy importante para conocer o tener esos conocimientos de los componentes, de todo lo que abarca las rocas, desde lo que vimos, o sea, desde el principio hasta todo lo que vimos en esta exposición, pues nos ayudó más que nada a comprender todo lo que abarca nuestro principal fuente de, de recursos que nosotros como ingenieros petroleros, que la mayoría de los hidrocarburos proviene de las rocas, pues nos sirve mucho para la explotación y desde la explotación, perforación, desde el análisis, desde los reportes de estratificación que debemos obtener para ver si el área o el yacimiento es seguro para la explotación y ver todas esas cosas, pues creo que nos sirven mucho este tema de geología estructural para saber y distinguir entre qué componentes, qué, eh, com- entre todos los características de las rocas, pues sí nos ayuda bastante para nuestra ingeniería. Como ya lo habíamos dicho, pues sirve de no para nada más ingeniería petrolera, sino para ingeniería, todas las ingenierías en ciencias de la Tierra. Creo que es de vital importancia conocer este tema y tenerlo como conocimiento cultural, ¿no? Y bueno, pues de mi parte sería todo. Les agradezco su atención y gracias por escuchar.